Verán entonces que si se comprende que el diablo es una rebelión extraterrestre, que tiene un Dios llamado Satanás, que es el mismo del Antiguo Testamento y del pueblo elegido, podrán comprender lo que viene a continuación. El que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ese ya es Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y esto tiene un sentido de aplicación bastante lógico. Cuando vino Jesús trajo la enseñanza del Padre verdadero y enseñó cuál es la voluntad de Él para que los hombres que lo sienten en su corazón hagan la voluntad del verdadero que no conocían porque estaban engañados y se separen de la voluntad del diablo que está en la tierra haciéndose pasar por Dios. Y así el hombre deje de ser criminal, corrupto, mentiroso, falaz, engañador y todo lo que pueda tener que pertenezca al diablo, a esa invasión, a esa rebelión. Y como tal, ese tipo de conductas o principios para proceder lo conduce a cometer grandes errores en su vida, a despreciar a las personas incluso más cercanas a él, a hacerle daño a las personas que él dice amar y finalmente a vivir en medio de la miseria y la ruina. De cierta manera, por no decir que de una manera absoluta, la humanidad, aunque se equivoque garrafalmente, lo hace porque es una víctima de la rebelión extraterrestre, víctima de este engaño. Toda la humanidad es víctima. Y al momento en el que se da cuenta que esa rebelión existe y que lo ha conducido al error, y la apoya y no quiere salir del error, aún conociendo la luz, ya deja de ser víctima, se convierte en culpable y pierde toda oportunidad de que la luz le extienda la mano. Por esa condición entonces Lucifer, Jehová, Satanás, Yahvé, Alá y cualquiera de los nombres que tiene, se hizo pasar por el Padre Eterno, y quienes lo adoran se parecen a ese Dios corrupto y perverso. Sigamos entonces viendo la información. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto es posiblemente lo que les va a pasar a ustedes a partir de hoy, que comprenden esta información. Una información que lleva escrita 2000 años, en el libro que predican en las iglesias, pero no predican esto. Y si lo leen, no lo enseñan, no lo explican. Tienen un velo, todos los que ven ahí la verdad y no la descubren. Se darán cuenta que quien ya conoce que el Dios verdadero es un principio dentro del corazón que se mueve bajo las leyes del amor, la paz y la armonía, inmediatamente aborrece a las tinieblas, inmediatamente lucha por separarse de ellas y toma una decisión sine qua non de eliminar sus propios defectos. Porque aquel que quiere ser hijo de Dios tiene indefectiblemente que parecerse a Él. Y para hacerlo, tiene que deshacerse de todo lo que en su vida aprendió, que este mundo le enseñó y que no tiene relación con la verdad de Dios que hoy conoce. Deja de lado todos los falsos dioses y las creencias. Y lo hace no por un impulso provocado por otra persona ni por una creencia diferente. Lo hace por lógica. En la medida que va comprendiendo el conocimiento, se va separando de los falsos dioses que antes adoraba, de los falsos rituales y sin sentido, y de las conductas que le hacían daño a los demás. Va dejando por voluntad propia los vicios, que esta vez ya no los admite dentro de sí mismo. Va naciendo de nuevo, va resucitando.
Esa maravilla les va a pasar a ustedes. Una maravilla que sucede por acción de la voluntad personal del individuo. Y es el efecto de comprender esta información. Esa maravilla o prodigio que hace el hombre con conocimiento los separa completamente de Lucifer. Y ahora este hombre ya no es inocente, sabe quién es Lucifer y sabe cómo atacarlo. Ya en su pensamiento no permite la filtración de esos perversos pensamientos que estas entidades parapsíquicas inoculan en la mente humana. Las detecta de inmediato y las aborrece y las arranca de sí mismo. Porque todo lo que sea o huela a mediunidad es efecto de las entidades extraterrenas que se encuentran en la Tierra, tomando posesión de las mentes de los más débiles e incautos que no saben nada de Dios. Sigamos viendo la información. Finalmente dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa es la separación rotunda que hace Juan aquí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, sencillamente no es de Dios. Qué maravilla, qué simple es la verdad y qué poderosa a la vez. Jesús vino y dejó un solo mandamiento y abolió todos los de Moisés, porque así fue. Un solo mandamiento os doy. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Tuvo que venir en carne propia para enseñarle al hombre a amarse, y así después pudieran practicarlo con el prójimo. Él no pide nada más, no enseñó otra cosa. Es la síntesis de toda su enseñanza, ese único mandamiento. ¿Será que el pueblo elegido de Dios allá en Israel ama a su prójimo? ¿Será que ama a la humanidad? Nuevamente por sus frutos se conoce al árbol. Yo no estoy interesado en hablar mal de un pueblo. Estoy interesado en que ustedes puedan ver la verdad esclarecida para que dejen de creer en lo que no saben y comiencen a entender lo que finalmente este conocimiento les revela: su propio Dios interior en el corazón. Más bien, tanto es el afán de Lucifer a través de su pueblo elegido de mantener a la humanidad dormida, que si ésta llegara a despertar, deja inmediatamente de creer en su mentira. Y ese es el fin del mundo que ellos instalaron en este planeta. Bajo esa condición, ser hijo de Dios no es el efecto de la simple existencia. No. Es el efecto de una transformación profunda que implica la separación de todo lo que sea tinieblas y la compenetración con la luz que es el Padre Eterno. Para esto, Él, a través de Jesús y de los mensajeros del Shilho, estableció una serie de principios que van a ver aquí, a continuación, muy sencillos. ¿Cómo son mis verdaderos hijos entonces? Primero, mis verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la eterna verdad. La verdad eterna es que el Padre Supremo siempre ha estado en el corazón del hombre, aunque nosotros no lo podamos sentir. Y que por los conocimientos traídos a la tierra de parte de quienes sí lo conocen, nosotros finalmente lo podemos descubrir. Y nos compenetramos a esa verdad. La verdad es el amor, no es un conocimiento propiamente, no. El conocimiento es la fórmula o mecanismo para comprender la verdad. Pero la verdad no es un libro, ni todos los libros. La verdad es usted, la tiene por dentro, siempre la ha tenido por dentro. Apenas la está descubriendo. La verdad está viva, se siente. La verdad habla, piensa. La verdad camina. Es un ser vivo. Está dentro del corazón del que la descubre. Se llama Dios.
Esos verdaderos hijos pertenecen a esa verdad y nunca, jamás violan la verdad, violan la ley que comprendieron y que ahora son. Siguiente principio. Los verdaderos hijos de Dios, entonces, se dice y que si entregáis conmigo este conocimiento, aquí está hablando el anciano de días, y verdad, ya sois llamados hijos de Dios. Y este es el conocimiento del templo de Landak, un templo que no existe hecho con piedra, y sí con hombres, que muy pronto la humanidad con asombro descubrirá en el planeta Tierra. De ahí vienen los conocimientos elevados del Shiel-Ho, los que se encuentran en este libro. Y se clarifica que todo aquel que conozca la verdad, la difunde, tal como Jesús lo indicó. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, realmente es el Padre Eterno el que hace la obra. Y por eso, todo aquel que enseñe la justicia a la multitud, resplandece como estrella a perpetua eternidad. Hay que decir la verdad, la de Dios, esta que están conociendo. Siguiente principio. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, por supuesto, hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad. Esa verdad que está viva porque tiene espíritu. Y que es este punto luminoso que ustedes ven aquí. Pero no como una luz que simplemente está ahí. No. Es que aquí se encierra toda la sabiduría de la ley. Aquí está contenida toda la memoria de la creación. Y este ser viviente que habita en el corazón, el día que el hombre lo descubre, revela toda la sabiduría que tiene y ese hombre empieza a transmitirla. Llega a un punto en el que quien habla en ese hombre no ha sido la personalidad que conocieron de él. En ese hombre empieza a hablar el mismísimo Padre Eterno, que ahora tiene, sin tener garganta, la de ese hombre y la utiliza. Que ahora, sin tener rostro, toma el rostro de ese hombre que camina. Y que sin tener manos, toma las manos de ese hombre para hacer su obra en la tierra. Porque el Padre Eterno tiene la mejor mecánica para manifestarse en una humanidad. Quienes saben de él. Ahí se manifiesta. Esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Será que los corruptos criminales, asesinos y genocidas que gobiernan los países de este mundo serán hijos de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Miremos el siguiente principio. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y miremos el siguiente de una vez. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este modelo que enseña Juan es en definitiva la mejor aclaratoria para todos los que han creído ser hijos de Dios simplemente porque existen. Aunque sean corruptos, criminales, mentirosos, bandidos, hipócritas, estafadores, asesinos. No, la ley no funciona así. A la creencia del modelo de razón humana no se ajusta a la ley eterna. Aquí está claramente dicho que los hijos de Dios no nacen de la carne. Yo por tener este cuerpo no soy hijo de Dios. ¿Solo por eso? No. O porque un día papá y mamá se juntaron y nací yo. Ay, ya soy hijo de Dios. Tampoco. Es por voluntad de Dios. El Padre eterno que habita en el hombre, en tanto éste sea capaz de descubrirlo y saber cuál es la voluntad de él y la reproduzca en su vida, eso sí lo convierte en hijo de Dios.
Qué maravilla es poder compartir con ustedes estos conocimientos. Qué maravilla. El ser hijo de Dios es la naturaleza humana de todos los habitantes del universo. Así como lo dije, la naturaleza. Lo que ha pasado en esta humanidad es una anomalía temporal. El efecto de un engaño de alguien que se hizo pasar por Dios, en el que ustedes han creído, porque se les ocultó la verdad del Padre Eterno. Todos los mensajeros y profetas que han sido enviados a esta tierra han sido perseguidos por esa condición. Díganme ustedes qué profeta, qué apóstol no fue acribillado, no fue latigado, no fue encarcelado. Díganme cuál no fue muerto con asesinato vil y cruel por parte de los judíos. Otra vez. El único que falleció de muerte natural fue Juan, en la isla de Patmos, quien ya en su última etapa de vida escribió el Apocalipsis. Todos los demás, incluyendo a Jesús, fueron perseguidos y asesinados. ¿No les parece eso una prueba fehaciente de que a los que gobiernan este mundo no les interesa que se revele la verdad sobre el Padre Eterno, al punto en el que persiguen a todos los que lo hacen? Sí, ustedes tienen una pregunta. ¿Y qué pasa entonces con esto que yo estoy diciéndoles? Bueno, lo que pasa es que yo sé algunas cosas respecto a este tiempo final. Que todos los que fueron muertos en esa época volvimos a nacer. Que no nos pudieron matar realmente. Y que nuestro espíritu sigue con la misma sed de justicia por todos los crímenes que se han cometido en contra de esta humanidad inocente. Y volvimos en el tiempo final a prodigar otra vez las enseñanzas eternas que en esta ocasión no sufrirán olvido. Se levantan los que han sido asesinados por la rebelión en tantas épocas. Son 144,000. Y eso, que yo sé, significa que ya no nos pueden asesinar. Somos muchos. Lo que pasa es que están caminando las calles haciendo un trabajo en silencio, despertándolos a ustedes uno por uno o por grupos, haciendo un trabajo meticuloso y dedicado, indetenible. Ni siquiera la Tercera Guerra Mundial va a poder detener ese plan de las estrellas. Así es como funciona la profecía. Más bien, es la humanidad la que debe escuchar y entender. Yo tengo que hacerle una pregunta a la humanidad. ¿Será que el Papa es hijo de Dios? Si dice que Jesús es un fracasado. Ahí está el video, lo pueden ver en internet. Yo mismo lo he mostrado en tiempos anteriores. ¿Será que es hijo de Dios, su santidad? Cuando él mismo, en sus propias Eucaristías del Vaticano, canta y adora a Lucifer. Miren los videos que todos están públicos en las noticias. Antes de cuestionar mis palabras, comprueben. Es más fácil rechazar que comprobar, pero solo funciona para los mediocres. Quienes realmente tienen un sentido de investigación superior al de la mera creencia, comprueban, investigan. Por sus frutos se conoce al árbol. ¿Será que los gobernantes de turno que dicen ser hijos de Dios lo son cuando en sus países y en su periodo de gobierno solo aumenta la pobreza, aumenta la guerra, aumenta la miseria y el hambre, aumentan los niños que mueren asesinados por falta de políticas que los protejan, aumentan las violaciones? Tienen pues entonces una respuesta a todos ustedes. Y la única forma de contrarrestar las fuerzas del mal que tomaron posesión de los cuerpos y las mentes de quienes lo practican
es que nosotros encarnemos las fuerzas del Padre Eterno y lo manifestemos en este planeta, así como estas personas manifiestan a Lucifer con las obras que hacen. Manifestemos nosotros al Padre Eterno. Cambiemos del odio al amor. Cambiemos de la estupidez a la comprensión. Practiquemos el perdón con nuestros seres queridos. Dejemos de lado las contiendas con quienes decimos amar y amémoslos realmente. Esposa, hijos, nietos, familia, padres. Enseñemos la verdad a quienes nos escuchen. Hagámoslo en la sencillez de nuestro trabajo, hogar, caminando por la calle, con cualquier comentario que ustedes puedan dar. Ya pueden detectar quién realmente se interesa en esta verdad. No guarden para sí mismos lo que comprendan. Compártanlo con la gente. Y en esa medida, ustedes pueden enseñar a los demás a deshacer las obras del diablo, tal como hizo Jesús en el planeta Tierra, que no perdió su tiempo al venir aquí. En este tiempo, que es final, el fruto de su trabajo se ve reflejado en el cambio que todos ustedes hagan con este conocimiento. Muchísimas gracias por haberme escuchado esta noche. Abrazo a todas las personas que se encuentran en este momento en México, donde pronto estaremos con el mensaje esperado en tiempos de guerra y con este libro. Un abrazo gigantesco a todas las personas de Centro y Suramérica. Abrazo a todas las personas de España y de Europa en general. Pronto también estaremos con ustedes. Tenemos entonces aquí el recordatorio para quienes se encuentran en Colombia y deseen acercarse a alguna de estas 3 ciudades en estas fechas. Estaremos en Barranquilla el 9 de junio, en Medellín el 15 y en Calarcá el 21. Hablaremos del conocimiento profundo del alma de Dios. Y también en México, donde estaremos el 9 de julio en Ciudad de México con el mensaje esperado en tiempos de guerra. Una ponencia magistral sobre el cumplimiento de las profecías y de la herramienta definitiva para enfrentar el final de los tiempos en Un corazón para dioses. Toda la información, vuelvan a ver otra vez la imagen. Toda la información la pueden encontrar sobre este evento en la página web que se encuentra al pie de esta imagen, en la parte inferior. El mensaje esperado.niñonuevo.com. Pueden dirigirse allí y encontrarán toda la información del evento en Ciudad de México el 9 de julio. La reseña de lo que recibirán allí también está en esa página web. Trabajaremos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un domingo de información. Y pueden al mismo tiempo a través de esta página adquirir sus boletos para asistir al auditorio del Centro Médico Siglo XXI, allá en Ciudad de México. Estaremos Carlos Torres, el sembrador, y quien les habla, Gabriel Cardona, el niño nuevo. Y allí, en este evento especial y único en México, recibirán este libro, Un corazón para dioses. Lo recibirán todos los asistentes al evento. No tienen que comprarlo. Por el hecho de asistir al evento, ya tienen derecho al libro. Y ahí entonces lo recibirán. Enseñaremos las bases fundamentales para poder defenderse de la guerra, que es inminente, del caos, del hambre, de las pestes y de la destrucción, que es en suma con lo que ataca el nuevo orden mundial, que es la rebelión extraterrestre a la humanidad de la Tierra. No tengan miedo a eso. Si ustedes conocen el misterio de Dios, que deja de ser misterio cuando lo puedan entender,
Ya están preparados para derrotar a Lucifer, aún a la misma muerte. Los abrazo con todo mi corazón y me despido de ustedes hasta el día de mañana, que tendremos nuevamente transmisión en vivo y en directo a las 8 de la noche. Que tengan un feliz descanso y que el Padre Eterno, el Innominado, el Sin Fin, los bendiga.